La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa presenta UPES TV, en colaboración con Radio UPES, presenta la entrevista con el doctor Sixto Armando Moya Herrera, investigador y docente, quien estuvo como conferencista del 5º Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos y Profesionales de la Educación. Soy la doctora Georgina Madrigal Bueno, catedrática de la Escuela Normal de Sinaloa. Pues mi trabajo principalmente es la formación de profesores. De ahí la coincidencia que tengo con la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, también mi casa máter también en la formación. Aquí estudié mi licenciatura y mi maestría. Grandes cosas que compartimos en esta emisión, pues tiene que ver también con ese corazón que nos conjuga a las dos instituciones, a la Escuela Normal y a la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. El amor a la profesión y el amor a los niños. Nuestro objeto principal son nuestros niños. Agradezco a la Radio UPES Digital. Creo que este momento aquí en 89.9 FM es para mí un lujo. Siento que estamos en contacto, que podemos entendernos y hacer de este proceso de conocimiento social, de trabajo del conocimiento como vehículo para enriquecer la sociedad, una herramienta para llegar a un futuro mejor todos. Mi nombre es Sixto Moya Herrera, soy ciudadano cubano-mexicano y tengo un doctorado en la Academia de Ciencias de Cuba y aquí he estado trabajando durante muchos años en instituciones educativas. Me precio de haber estado en el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, del CENTE, y aquí crecimos y aquí nos dimos la tarea de poder hacer nuestros aportes para el enriquecimiento del trabajo sindical dentro del proceso educativo. Es un honor estar en Radio UPES Digital en 89.9 de FM, en esta ocasión compartiendo algunos pensamientos, enfoques de la realidad que está viviendo la educación en nuestro país. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Sixto Armando Moya Herrera, conferencista magistral e invitado especial en el 5º Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos de la Escuela Normal de Sinaloa, quien dirige el profesor Miguel Chávez Pérez. Es un gusto tenerlo aquí en esta tierra tan maravillosa como es Culiacán, Sinaloa. Así es. Bienvenido. Decirles que el doctor Sixto fue coordinador de docencia y vinculación en el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Educación, miembro de la Red Internacional de Investigadores de Educación a Distancia en Línea y Abierta de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, así como también miembro del Consejo Consultivo del Talento Exponencial de México, Exponencial. Profesor invitado del Doctorado de Innovación Educativa, Centros de Estudios Universitarios de San Isidro, Saltillo, Coahuila. Es profesor investigador invitado de Cuadrivín, Instituto Universitario de Educación, Durango, México, y organizador de la Cumbre Mundial de la Educación Exponencial. Un gran catedrático que ha tenido la verdad, intensa pero significativa experiencia tanto en eventos internacionales como también en los grupos de trabajo. Ha estado en diferentes foros como el de las Américas en Santo Domingo, República Dominicana, y ha sido invitado especial al Coloquio Internacional de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Zacatecas, aquí en nuestro país. Es importante decirles que nuestro invitado especial, yo creo que es más mexicano que cubano, ¿sí? Pero él estudió en la Universidad de La Habana, Cuba, tiene la licenciatura en periodismo, estuvo en la Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba, especialista en metodología de la enseñanza de las ciencias sociales y en el Instituto de Literatura y Lingüística en la Academia de Ciencias de Cuba. Su tesis doctoral habla sobre lo que es el discurso político. Hoy en esta tarde,
pues nos viene a hablar sobre su enfoque en relación a las estructuras. Así es. Y sobre todo, cómo nosotros podemos visualizar nuestro modelo educativo mexicano ante la visión que él tiene sobre la propia institución. Muy importante. Las propias instituciones y cómo nosotros como profesores podemos insertarnos en esa realidad sociocultural, política y educativa que estamos viviendo en estos tiempos. Sí, es complejo el tema. Estamos en el evento, en el encuentro de los cuerpos pedagógicos de la Escuela Normal de Sinaloa. Yo me siento como un privilegio estar aquí. Falta decir de toda esta historia de mi vida, que es una, como se dice, una historia intensa y larga. Ahorita la inteligencia artificial dice que yo soy arquitecto de paradigmas civilizatorios y estratega institucional. No sé de dónde saca toda esa información, pero coincide en varias plataformas de inteligencia artificial de que estamos construyendo un nuevo modelo de acercamiento al tema educativo. Decía Mario Bunge, un filósofo argentino-canadiense, decía: yo no hablo de filosofía, yo hago filosofía. Y yo puedo decir que yo no hablo de educación, yo no vengo a hablar de educación, yo hago educación, yo soy un educador, yo estoy en el aula siempre. Para mí la misión de dar clases, de intercambiar, de ver el alumno siempre como mi complemento, como alguien que está aportándome a mí para enriquecer mi visión del mundo, yo eso lo tengo claro y siento esa empatía, siento esa capacidad de articularme con mis alumnos y con los procesos de construcción del conocimiento. El sistema educativo mexicano y en América Latina está agotado de reformas administrativas. Ha habido un intenso trabajo siempre de mucho talento, de mucho esfuerzo, de mucho rigor, de gente que se ha dedicado a armar la estructura, porque es una estructura grandiosa. Estamos hablando, en el caso mexicano, de millones de alumnos sentados en las aulas, que eso requiere un manejo de todos los recursos, tanto humanos, sindicales, en fin, todos esos recursos que hay que poner en juego. Y las instituciones no se dan solas, se dan en un contexto. Entonces yo tengo una visión sistémica. El sistema social produce una educación, produce un sistema educativo. El sistema educativo no es ajeno a lo que está pasando en la sociedad. Y eso, cuando lo estamos viendo aquí, ustedes hoy vienen una presión porque la sociedad sinaloense está sometida a un rigor, digamos, en su entorno político, económico, social, y la escuela está, digamos, viviendo ese momento. Pero ese momento no es eterno, ese momento pasa. Y las nuevas generaciones tienen que venir atrás pensando en el futuro, cómo salir de este momento. Y ese cauce tiene que abrirlo la escuela, tiene que enseñarlo a pensar, a ser crítico y a ser capaz de proyectarse y de tener la visión de que el mañana que va a construir es distinto. Eso es una realidad, porque siempre ha sido así. Las circunstancias cambian. Ortega y Gasset decía: yo soy yo y mis circunstancias, y si no salvo a mis circunstancias, no me salvo yo. Nosotros podemos salvar estas circunstancias. Hay que tener claro en eso. Ese es un principio que para mí debe regir lo que están haciendo. Ustedes están proyectándose al futuro. La responsabilidad es con esos niños que están en las aulas y que van a ser el futuro de México mañana. Entonces, yo creo que hay que seguir pensando en una institución abierta hacia lo que viene, con nuevas visiones de sí mismo, y decirle al individuo: tú vas a tener un futuro en la medida en que también tú contribuyas a esa construcción. Entonces, hacerlo corresponsable del proceso que se está dando en el aula y que se está dando en la sociedad. Entonces hay una articulación de los saberes áulicos a los saberes sociales, y el maestro es parte de ese proceso, de esa articulación. Qué interesante esa parte que está expresando, doctor, porque ahorita los maestros de educación básica, la nueva escuela mexicana, está trascendiendo no solamente el aula, sino también en la comunidad. Así es. Y a partir
de la reflexión que se hace de manera colaborativa en los consejos técnicos escolares, se trata de analizar las situaciones contextuales donde está inserta la escuela, claro, y poder recuperar eso e insertarlos en el trabajo pedagógico, los maestros. Pero en las diferentes experiencias que hemos tenido en la formación de profesores en las escuelas de educación básica, ha tenido mucho problema poder digerir y desarrollar esa parte tan importante de la unificación de lo contextual en lo áurico. Okay. ¿Qué nos podía recomendar ahorita con sus enfoques, su posicionamiento tan interesante que tiene para que nuestros maestros puedan conceptualizar de una manera más fácil lo que es esa intencionalidad y cómo poderla desarrollarla en las propias instituciones escolares? Ahí mencionaste la palabra clave, el concepto clave, la intencionalidad. Tiene que quedar claro. Yo estoy construyendo futuro. O sea, yo no estoy aplastado por esta realidad. Yo soy un individuo con una proyección. Tengo una visión de qué es el país que quiero construir. Y ese país que queremos construir, los niños que van a vivir ese país tienen derecho a tener conciencia de cuál es su papel y cómo van a vivir en ese momento. Y entonces están las redes, tenemos la herramienta, y los niños están en las redes. Y nosotros tenemos que tener conciencia de cómo se manejan esas redes. Porque la herramienta está, pero parece ser que es un enemigo, que es una estrategia que se nos va de las manos. No, el maestro tiene que saber incorporarse a ese momento fuera del aula donde el alumno está compartiendo con sus semejantes y viéndose de otra manera. Yo lo vivo con mi nieta que tiene 11 años. Vive en otra dimensión, no los mismos problemas como los veo yo. Tiene conciencia de que hay problemas, porque evidentemente los niños tienen capacidad para entender cómo están viviendo. Pero saben que no se les corresponde a ellos vivirlo de la manera en que lo vivimos nosotros. Y sí están proyectándose y saben, tienen aspiraciones, ya van sabiendo hasta dónde quieren llegar y qué quieren hacer. Y entonces yo creo que estas redes digitales, que son redes comunitarias, que son redes productivas, que son redes de pensamiento, son parte de los intereses del sistema educativo. No son ajenos al sistema educativo. Son herramientas del sistema educativo. Son vehículos para transmitir conocimiento. Y los conocimientos no pueden alejarse de esa realidad. Yo creo que nosotros somos una parte del sistema social. Estamos articulados al sistema social. No somos las víctimas del sistema social. No somos inertes, no somos pasivos, no somos gente que estamos recibiendo información y no sabemos qué hacer con ella. Somos la inteligencia. O sea, el sistema educativo es la inteligencia de la sociedad. Es donde se da el pensamiento más coherente, por eso los niveles de investigación, por eso los cuerpos académicos, porque entonces ahí se hacen reflexiones de más allá, más alcance, con un lenguaje más elaborado. Y aquí Wittgenstein decía, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. En la medida en que nosotros hablemos, hagamos discursos, estas ideas, las construyamos y las socialicemos y la abramos al universo más amplio, que es que rebasa lo aldeano, que rebasa lo común, que rebasa lo cercano. En la medida en que nosotros tengamos esa amplitud, el alumno va a estar disfrutando de otra perspectiva de la vida. En este intercambio de ideas que hemos establecido en este gran lugar de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, pues aquí invitados por el rector. Sí, así es. Nuestro gran amigo Aarón. Sí, así el rector de la UPES, y que estamos disfrutando de este maravilloso equipo y también de este maravilloso público que nos está escuchando en Radio UPES por el 89.9 de la FM. Así es. Estamos aquí, doctor, y pues estamos un poco charlando sobre cómo, por ejemplo, está impactando esa forma de ver la educación, la sociedad, las estructuras, la epistemología, esa parte tan importante que ha abordado para esta nueva escuela mexicana que estamos trabajando los profesores. Y me voy a ir a una figura muy importante en este proceso y que impacta de manera significativa en lo que es el aula escolar, la formación de los profesores. Sí. Porque de alguna manera las escuelas normales
hemos estado impulsando una reforma educativa para poder insertarnos de una manera más contextualizada a las realidades de la escuela mexicana. Y eso lo hicimos a partir del 2022. Y ahorita estamos a punto de producir una primera generación en las escuelas normales de ese programa. Y al ver este pensamiento crítico tan importante que nos está dejando en este intercambio de experiencias, le pregunto, ¿qué necesitamos nosotros las escuelas normales, doctor Sixto, para formar ese tipo de sujetos críticos? Esos sujetos que estén comprometidos emocionalmente con el amor al trabajo, pero también entender que el mundo ya no es individual, es de colaboración, es de redes, es de cooperación, y que solamente ese camino, como usted lo decía hace un momento, nos puede conducir a la mejora de los sistemas de enseñanza y de aprendizaje. Sí, hay varios problemas, porque nosotros heredamos una cultura occidental que es individualista, y estamos en una sociedad consumista que produce un estímulo muy especial para que el individuo se aísle, a pesar de que está en redes y que esté conectado permanentemente a su celular. Inclusive estamos todos en la mesa familiar, en cualquier festividad, sea fin de año, la que sea, y la gente está conectado con su celular y todo el mundo está independiente haciendo sus propias llamadas y sus propios mensajes. Entonces sí es difícil en este contexto moderno, posmoderno, donde el individualismo tiene un peso muy grande, hablar de colectividad, de colectivismo, de comunidad, de estructura comunitaria, de la pensar en las redes, en lo que todos estamos igual. O sea, es difícil ese salto que se tiene que dar en la práctica, en la praxis de la realidad. Pero yo creo que sí tenemos que rediseñar nuestras instituciones, porque nuestras instituciones estaban preparadas para manejarse desde una perspectiva del dominio de los contenidos. O sea, enfocamos mucho todo nuestro trabajo en que estuvieran los planes de estudio, que los programas, que las didácticas, que las metodologías, que no sé qué. Entonces, todo ese control de todo eso, del maestro como un operador del sistema y no como un articulador de la realidad del alumno. Entonces, la centralidad era el mensaje, el contenido. La centralidad no era la acción del alumno. No, yo no estaba detrás del alumno, estaba detrás de lo que él debía de conocer. Y ese esfuerzo porque él conociera nos desgastaba y nos obligaba a prepararnos para tener todo listo, todo el material que disponible, los libros, los textos. Entonces hicimos esfuerzos y millones de pesos, millones de libros gratuitos, discusiones sobre los libros de texto, y entonces la escuela se convertía en una competencia de contenido. ¿Quién maneja mejor los contenidos? Y aquí el problema es quién tiene la intencionalidad, que es la capacidad para articularse y sentir empatía con el otro, y el otro, ese alumno que está ahí, es mi complemento. Yo existo, yo tengo razón de ser como maestro y de prepararme porque estoy frente a un alumno que me está exigiendo que yo lo entienda y que se comunique conmigo, compartir sus códigos. Así yo estoy dándole código de que él debe registrar y que él debe dominar, pero no estoy yo dominando los códigos de él que él me pide a mí para poder intercambiar sus razones y sus emociones. Entonces no hay feedback, no hay intercambio, no hay comunicación, no hay interrelación. La comunicación es una cosa bivalente, de ida y vuelta, no es de uno solo. Entonces hay maestros que se sienten satisfechos porque tienen un doctorado, porque tienen 3 niveles de SNI, que lograron tener todos sus documentos al día, y los alumnos no saben qué pasa con él. Entonces prefieren estar bien con el sistema a estar bien con el alumno. Entonces, es una decisión que hay que evaluar, hay que trabajar. Hay que diseñar la institución, humanizarla. Y yo creo que aquí hay una clave que está en la filosofía básica de este sistema, de este nuevo modelo, sistema político, de este nuevo modelo de educación, que es el humanismo. El centro de todo esto es el ser humano.
no el contenido. Sí, estamos muy de acuerdo, doctor. La verdad que hay que romper paradigmas tradicionales que hemos tenido nosotros los formadores de docentes, porque desde la propia aula de la escuela normal se debe de vivir ese tipo de enfoque y de percepción humanitaria que se necesita convertirse en áreas de oportunidad cuando el alumno egresa de la escuela normal y se inserta en una aula de una escuela primaria. Debe estar preparado para entender esa realidad. Debe estar preparado para eso. Para vivirla con emoción y sentirse parte de llegar y no sorprenderse de que lo que está pasando en la sociedad. No, él es sociedad. Sí. Él no es un elemento extraño a la sociedad. Y sobre todo, doctor, aprovechar. Sí. La nueva escuela mexicana nos da una línea estratégica a los profesores de desarrollar una autonomía. Sí. Sí. Ahorita tenemos el espacio ideal para nosotros bajar nuestras ideas, nuestra forma de trabajo, al estar diseñando programas analíticos, codiseños, y que eso es responsabilidad de nosotros, los profesores. Sí, pero la gente piensa que el error está en cómo enseñamos. Y la gente piensa que tengo que estar bien en cómo enseño. Y el tema no es cómo enseño, sino es cómo entiendo lo que enseño en su contexto social. Exactamente. O sea, es ¿para qué sirve eso que enseño? Exacto. Entonces, esa articulación, el aprender o entender el aprendizaje que hace el alumno como fenómeno social de él en su sociedad, la sociedad real que él vive, no la que nosotros creemos que vive, la que él vive. Entonces hay que entender qué es lo que te está diciendo el alumno. Hay que oírlo. Hay que hablar, pero hay que oír. Y creo que este sería uno de los grandes, recursos que tiene el ser humano. Oír, aprender a oír. Nos enseñan en la escuela a hablar. Y nunca yo he oído ninguna clase donde digan, aquí vienen ustedes a aprender a oír. Uh-huh. Que ese sería un recurso muy valioso y para poderse insertar, de llegar, y lo primero que uno llega al aula, y cuando va, después que te presenta, o antes de presentarte, decir, a ver, ¿quién tú eres? ¿Qué haces? ¿Cómo son tu familia? Y dejar que el alumno sienta que él está socializándose. Exacto. Y que el aula es su espacio de socialización, y que el aula es su espacio de proyección en su sociedad. Entonces, eso requiere realmente mucha no dedicación, se requiere una mentalidad que no es estar 24 horas, es sentirla. Decía Martí, y me hice maestro, que es hacerme creador. Estás creando un ser humano, estás diseñando un nuevo sujeto, y ese sujeto requiere pasión, requiere autenticidad, requiere que le hables porque él adivina cuando tú no estás siendo sincero. Porque cuando uno no está expresando realmente la intencionalidad real, no está clara, y uno no tiene claro de que uno está aportando algo humanamente para el crecimiento de ese otro individuo, si eso no está así, si tú no le miras los ojos a los alumnos y ellos sientan que están contactándose contigo realmente en el fondo y que tú lo estás identificando, no se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el proceso de aprendizaje requiere que tú tengas autoridad y que el alumno te la reconozca. Sí, y generar más que nada los procesos de socialización al interior del aula. Más que preocuparnos por enseñar, hay que ocuparnos de los niños, de lo que necesita conocer a los niños, sus intereses, sus emociones, sus aprendizajes. La escuela debe de ser un espacio donde se recuperen ese tipo de saberes, ese tipo de necesidades, ese tipo de habilidades que los niños están manejando en su vida diaria, y poderlos compartir con iguales. Eso se puede resumir de una manera así. El problema, el error no está en cómo enseñamos. Ese no es el error. Podemos enseñar más o menos. No te preocupes por eso. El error que se comete grande en el aula es cuando no tienes claro que estás enseñando a un individuo que es un proceso que vive en sociedad, un ser humano que se está construyendo como ser social.
No como ser cognitivo solamente, no ser que tiene que habitar una sociedad, desenvolverse, entenderse, y una sociedad que tiene una herencia cultural, que tiene patrones de conducta, que tiene una identidad, que tiene un peso a nivel en la globalización. O sea, es el caso de México. Y eso lo ha resaltado la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dicen, nosotros somos parte de una de las grandes culturas de la humanidad. Y eso casi nunca lo dejamos dicho en el aula. Casi tenemos que decirle, tenemos una herencia que representa uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad. Y entonces la gente está sentada en el aula muchas veces con un sentido de orfandad y un sentido de minusválido, de gente que no tiene protección, que no tiene nada que resguardar. Sí, ustedes son guardianes de un tesoro cultural que es herencia de la humanidad. Entonces, tenemos que tener claro ese alumno que está ahí, que se sienta orgulloso de quién es, que tenga una visión de sí mismo grande y que aspire siempre a más, que no se ponga límite. Y nosotros le ponemos límite. Entonces queremos estandarizarnos, y ahí tenemos las pruebas de PISA, que son un gran error. Y yo puedo hablar de eso toda la vida. Puedo estar diciendo por qué eso es un gran error, que no es el momento ahora. Pero PISA es un error porque PISA tiene otra intención, que no es la intención de la escuela nuestra. PISA está hecha en otro universo, con otras relaciones, con otra búsqueda, con otra intencionalidad que no es la nuestra. Sí, interesantísimo lo que estamos planteando en este espacio, doctor, y sobre todo la intención es que todos los radioescuchas lleguen a su corazón. Si eres maestro y nos estás escuchando en estos momentos al doctor Sisto, hay que dejar bien claro en cada uno de nosotros. La enseñanza está en el corazón y en el amor hacia el otro. Y cuando amamos, tenemos éxito. El alumno es feliz. La escuela debe ser un espacio de felicidad. Y nosotros lo podemos generar porque tenemos la fortaleza del ser humanos, de ser ciudadanos, de ser personas que amamos la docencia y amamos también a nuestros niños. México no necesita más reformas educativas. Necesita que se ponga en el centro, así, de todo plano, el tema ontológico, no epistémico. Ajá. El tema del ser humano. Tema del individuo que está ahí sentado frente a nosotros, que es parte de nuestra propia realidad y parte de nuestra necesidad de ser. Escuchar sus posiciones, su amor, su temperamento, esa chispa que le pone usted, ¿sí? En cada uno de lo que comenta en esta charla. La verdad que es un ser que ama el trabajo docente y que ama a los profesores. Quiero hacer el siguiente comentario, doctor. Yo creo que vale la pena que hablemos del sistema. Yo soy sistémico. Sí. Yo soy sistémico. El sistema ha cumplido un rol muy importante. El sistema nos ha traído hasta aquí. Pero el problema no es haber llegado aquí. El problema es lo que sigue. Y nosotros somos responsables de darle cauce a las nuevas generaciones. Nosotros no terminamos. O sea, yo me siento útil todavía con ideas, y yo veo el sistema educativo agotado en sus reformas, como lo dice, a nivel mundial. Todas esas grandes reformas que se han hecho, más de 400 reformas que se han hecho a partir de los proyectos que hace PISA y las evaluaciones internacionales. No sé, hay muchas cosas, pero siempre es sobre lo mismo. Y ya lo mismo dio de sí. Entonces sí tenemos que ir a un nuevo código, a una nueva relación áulica, y la escuela tiene que estar abierta. Ya no puede estar cerrada. La escuela abierta es necesaria porque las redes están ahí. Son la herramienta. Es como que en algún momento tú dices, no voy a tener electricidad. Bueno, la electricidad está ahí. ¿La usas o no la usas? Pero te sirve como una herramienta para tú decir, tengo más luz, tengo más capacidad para verme, para ver cosas, para poder leer más tiempo. Entonces, las redes están para poder facilitar los mensajes, la comunicación, la grandeza de lo que somos. Las redes no nos aplastan. Entonces, en la educación lineal, que es primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, todo eso que se va dando como una acumulación de conocimiento en el tiempo, ya tiene que verse de otra manera. Porque aparecen entonces en esos espacios disrupciones, aparecen momentos en el cual la gente crece y pasa con sus ideas por encima de su tiempo.
Tengo una anécdota de un amigo que tiene una niña de 5 años que la lleva por primera vez a la escuela, pero la niña su abuela es maestra y le ha enseñado cosas. Entonces la niña le dice, yo no quiero estar en esa aula porque la maestra le enseña cosas chiquitas a niños chiquitos. Yo soy niña chiquita, pero quiero saber cosas grandes. Entonces, la niña tiene conciencia de quién es. Claro. Solamente no sabe lo que está pasando, pero la maestra ya eso, lo que ella está viendo ahí, ya lo vio con su abuela, en su casa de niña, cuando empezó a entender las cosas. Entonces hay niños que ya llegan a la escuela con información. Y niños en primaria y después en secundaria que tienen información que no tiene el maestro. Entonces lo lineal cumplió su función, que tiene que ver con el Fordismo, el momento en que nos prepararon para el sistema de producción en cadena. Estamos ordenando, pones un tornillo, mañana pon otro. Charlie Chaplin en tiempos modernos. Ya es otro ser social el que está ahí. Es otro sujeto histórico con otro nivel de información que tienes que tener en cuenta. Distinto a ti porque somos otra generación. Pero tienes que oírlo, y es lo que te decía hace un momento. Tienen que oírse, hay que oír, hay que aprender a oír. Tenemos que enseñar a nuestros maestros a oír. Hay que decirlo en una clase. Esta clase es para que aprendan a oír. No quiero a nadie hablando. Aprendan a oír. Entonces, cuando se está en este proceso de intercambiando con una sociedad disruptiva, con tecnología disruptiva, con avances que se pasan por encima uno de otro, y en medio de la incertidumbre que nos da, por ejemplo, que nos trae la incertidumbre, que nos trae la física cuántica y la física de las partículas, que nos dicen que las partículas están ahí pero no se ven, y que las partículas sabemos que existen porque hay una trayectoria. Entonces nosotros somos ahorita la partícula. No nos están viendo, pero vamos a dejar una huella. Vamos a dejar esto en las redes, vamos a dejar esto para que se siga hablando. Y entonces no vamos a estar nosotros, pero va a estar nuestro mensaje. Entonces así tiene que sentirse el maestro, que siempre está dejando una huella. Y que esa huella indeleble tiene que tener una apropiación. Y cuando yo decía ayer en el evento de la normal, de los cuerpos académicos, que yo quería que una sola persona de ahí pudiera reproducir lo que estaba yo diciendo y que ya me daba por satisfecho. Después, cuando salí, me dijo una maestra, yo soy esa persona, yo voy a reproducir lo que usted dice. Entonces ya yo me di por satisfecho. Entonces el maestro tiene que tener claro que deja una huella y que somos exponenciales, porque esa huella se va multiplicando. Tú no sabes qué cantidad de gente. Entonces, esa huella viaja en la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre no es una amenaza. La incertidumbre es otra herramienta. Como en algún momento se dio que el caos era parte del ordenamiento. Entonces, eso hay que entenderlo. Es otro fenómeno. Es otra física. Es otro conocimiento, es otro mundo cognitivo. Y la metacognición dice que nosotros tenemos que ser capaces de revisarnos para saber qué dijimos bien y qué dijimos mal. Y enseñarle al alumno que cometer un error no está mal, es un aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de viajar de esa manera en el tiempo y proyectarnos y vivir el tiempo que tiene el alumno. ¿De acuerdo? Y eso yo creo que los cuerpos académicos tienen que trabajarlo, porque hay mucho énfasis, y yo siento que a veces es excesivo en el trabajo metodológico, en la parte administrativa, y estamos matando la parte humana del fenómeno. Sí. No sé si eso lo percibes tú, porque tú tienes mucho trabajo con alumnos directamente, con alumnos que son maestros y que están participando en su gestión del aula todavía. Entonces yo también, que estoy en el aula, creo que aquí vale la pena que lo rescatemos. Estar en el aula es un permanente ejercicio de crecimiento para todos. Y es una crisis, que sea. Y es una crisis emocional que actualmente vive el profesor, porque cuando platico con ellos me dicen, maestra, yo puedo trabajar con lo que el alumno, puedo potenciar aprendizajes con el niño de acuerdo a lo que él necesita, lo que él maneja, y puedo trabajar una comunidad de aprendizaje. Así es. Pero ¿sabe qué, maestra? A mí me evalúa la supervisión. Sí. Es la parte administrativa. Sí, maestra, a mí me está evaluando matemáticas, me está evaluando español. Sí. Entonces, hay una rigurosidad
en cuanto a lo que es la evaluación también con los profesores. Y a veces es cuando el maestro dice, no voy a aplicar la nueva escuela mexicana. Porque lo que está predominando muchas veces es la parte administrativa. El enfoque administrativo de que está sometido a una institución que tiene sus reglas de juego, que es lógico que las tenga, por eso son instituciones, pero el maestro es otra institución dentro de una institución. El maestro tiene que institucionalizarse. Su profesionalidad es su institucionalidad. Claro. Él es un profesional de una institución que tiene que tener capacidad para pensar y no solamente estar consciente de lo que sabe, tiene que estar consciente de que tiene que saber nombrar lo que sabe el otro, tiene que saber entender lo que sabe el otro, tiene que saber asimilar lo que sabe el otro. Y ese otro tiene un peso, porque ese otro es también protagonista del sistema educativo. Y ese alumno es exponencial, porque nosotros no sabemos qué trae y tenemos que estar abiertos. Entonces el aula abierta no es que esté sin las paredes. El aula abierta es que el maestro sea capaz de entender lo que está pasando fuera y asimilar e incorporar lo que trae el alumno para poder enriquecer su lenguaje. Y su lenguaje es su comprensión del mundo. Sí, sentirse satisfecho que dejó una huella en su salón de clases, como usted lo decía. Así es. ¿Qué es más importante en los procesos de enseñanza? Dejar huellas en los alumnos, dejarle el amor a la escuela, ajá, la importancia, la felicidad de llegar al aula, de ver a sus compañeros, a su maestro, sentirse parte de la sociedad, de la propia sociedad. Yo creo que por ahí es la mirada. Pues compañeros maestros, hay que retomar y ojalá nos sumemos, sí, que no seamos nada más la maestra que pudo saludar al doctor afuera, sino que seamos miles de maestros que nos sumemos a este marco referencial, la verdad que nos está exponiendo ahorita nuestro gran amigo, el doctor Sixto Moya Herrera. La verdad que es un placer tenerlo aquí esta mañana. El placer es mío porque yo siento que ustedes son, para México, para el país, son un referente muy importante. Ustedes están en una situación social muy singular, por decir de alguna manera, que todo el mundo está pendiente. Queremos saber que están bien, que se sienten capaces de salir de este momento y que tienen la energía, la confianza en ustedes mismos, la seguridad como sociedad, que esto es un momento que hay que trascender, que va a trascender, que se va a resolver, que va a pasar, pero dentro de eso no podemos sentirnos indiferentes a lo que el alumno está viviendo y compartirlo con él. O sea, tener la capacidad para articular la realidad con el futuro. Uh-huh. Ser el puente, no el muro. Nosotros no somos un freno, nosotros no somos una limitación. Nosotros lo que conocemos no es para que el alumno se sienta aplastado por el saber, lo que sabemos es para que el alumno también se sienta apoyado de que su saber le va a dar la proyección que tenemos nosotros. Entonces, como decía un momento, la intencionalidad. ¿Con qué intención estamos trabajando? Sí, pues muchas gracias, doctor. La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa se siente congratulada de tenerla aquí en este espacio de difusión tan importante. Gracias. Y sobre todo también los grandes aliados de la UPES, la Escuela Normal de Sinaloa también. Tener un señorón como usted, un ser humano tan completo como usted, la verdad es un regalo para todo el magisterio de Sinaloa. Sinaloa lo ama y Sinaloa le reconoce. Sí, pues. Esta fue una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.